Mi nombre es Jorge Eduardo Murillo Monge. Soy egresado del Liceo de Tarrazú, la generación número 4, la cuarta generación. Me egresé en 1970. Yo me fui para San José, estuve un poco tiempo. Luego se dio una oportunidad de trabajo en COPE Tarrazú, siendo muy joven, 18 años, 19. Y entonces ahí estuve durante 12 años. Incluso se podría decir que hice carrera en COPE Tarrazú. ¿Por qué razón? Porque, bueno, entré como oficinista y, bueno, al final fui gerente de COPE Tarrazú también. Entonces podría decir que la empresa y la vida, Dios me dio la oportunidad de desarrollarme ahí también. Es importante recordar esto, en 1970 y algo, que fue la fundación de COPE San Marcos. Recuerdo que participé muy activamente en el proceso de formación de la cooperativa. Que habían iniciativas de este tipo de negocio, este tipo de actividad, y en la misma COPE Tarrazú ya existía, en los poquitos funcionarios o empleados que existían, se había ideado un mecanismo de ahorro que también se volvía a veces crédito y todo eso. Por cierto, se llamaba COPE 428. El nombre es muy singular porque se trataba de 4 personas y se había creado un 28 de un mes X, pero algo totalmente informal, simplemente era para comenzar lo que era eso. Se comenzó a dar la idea de la cooperativa de ahorro y crédito, y en eso tuvo mucha participación empleados de COPE Tarrazú y empleados de COPE Santos. Bueno, tuvimos un proceso de inducción. Me acuerdo que vino don Eduardo Villalón González y él nos dio todo el cursillo hasta llegar a la asamblea constitutiva. Pero sí, por supuesto, había que usar los lugares que estaban disponibles o que estuvieran disponibles en ese entonces, y la escuela, lógicamente, también era una gran ayuda. También la participación de líderes cooperativistas de ese entonces, y recuerdo perfectamente a don Misael Monge por COPE Santos y a don José María Zúñiga por COPE Tarrazú. Y bueno, ahí se fueron agregando empleados de las mismas cooperativas y algunos otros, porque ahí siempre era una cooperativa abierta, pero durante algunos años tuvo ese carácter casi de cerrado por ser funcionarios de COPE Tarrazú y de COPE Santos los que pertenecíamos o los que habíamos iniciado el proyecto de COPE San Marcos. Estuve mucho tiempo como presidente del Consejo de Administración y Elías Calderón era el gerente. Por supuesto, en esos tiempos era todo ad honorem, no había plata de por medio, y sí estuve durante mucho tiempo. Me sometía cada 2 años a la asamblea, era reelecto y estuvo mucho tiempo. Después tuvo auge la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, y por ahí logramos recibir capacitación, y ya fue cuando comenzamos a abrirnos un poco, a desarrollarnos, a crecer, ¿verdad? Y yo fui primero gerente de COPE Tarrazú, y después de eso fui gerente de COPE San Marcos. ¿Recuerdas en qué año específico fue? En los 80, creo que a mediados de los 80, 84, 86, por ahí, en ese periodo fui gerente. Como la cooperativa ya se expandió, se abrió, entonces ya vimos la necesidad de invertir
en otros proyectos, de realizar otros proyectos. Esta cooperativa estuvo ubicada mucho tiempo en una oficina pequeñita que nos daba la Municipalidad de Terrazú. Luego se alquiló un localito pequeño también que es de aquí donde estamos a 100 metros, en la esquina. Esa propiedad era de Cavita Barbosa, donde es actualmente el consultorio odontológico de la doctora Ania, ¿verdad? Ahí estuvimos también un tiempo, ¿verdad? Se le alquiló, por cierto, que a don Misael Monge, una casa que está a mitad de cuadra entre la municipalidad y de la doctora Ania. Ahí se alquiló algún tiempo, porque ya había necesidad, ¿verdad? Ya la necesidad de crecer era muy grande, y entonces se hizo una pequeña remodelación a la casa, que ahí en esa casa estuvimos también, en la casa que era don Misael Monge. Antes fue don Rafael Naranjo, digo. Y luego ya pues se vio la necesidad de adquirir un terreno con la posibilidad de construir el propio edificio de COPE San Marcos, y entonces se dio la oportunidad con la parroquia de San Marcos. En esta esquina, lo que había antes de COPE San Marcos era un salón no muy bonito, ¿verdad? Y que había construido la parroquia, y ahí realizaban algunas actividades, sobre todo proyección a la comunidad, ¿verdad? La parroquia quería construir el salón parroquial, lo que está aquí a la par ahora, que se llama salón parroquial, pero necesitaba recursos. Entonces una forma era vendiendo una parte de la propiedad para construir, y también pues COPE San Marcos estaba con la necesidad de comprar un lote, y pues lógicamente ya comenzaban aquí a escasear puntos estratégicos y bueno, pienso que este ha sido un gran punto estratégico para el desarrollo de COPE San Marcos, ¿verdad? En el puro centro de San Marcos, y de eso llegó también a darse, ¿verdad? Ya no recuerdo detalles de cómo, en qué condiciones se compró. No sé si fue a un crédito, pero muy a corto plazo, ¿verdad? Porque la parroquia estaba necesitando también para construir. Y luego ya había relaciones con Fedecrédito, entonces había facilidad para conseguir recursos para la construcción. Una de las cosas que se veían en ese momento era pues que es una empresa financiera, ¿verdad? Y una empresa financiera pues no debe invertir mucho en activos fijos. Y entonces, comenzar eso, alguna gente pues no estaba muy de acuerdo. Sin embargo, yo pienso que se hizo en el momento oportuno, se hizo la inversión, ¿verdad? Y se construyó el edificio, que ya ahora está pues cambiado también, ya. Pero sí, ese fue el comienzo en cuanto a la instalación física propiamente de COPE San Marcos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se llevaban los registros en ese entonces? ¿Verdad? Todo era manual, era con máquina de escribir, con calculadora de mano. Yo creo que ya en ese entonces ya aparecían calculadoras eléctricas. Sin embargo, hubo unas calculadoras eléctricas muy grandes que al final no tuvieron mayor aceptación, porque eran muy costosas, y de pronto se vino otra tecnología que las volvieron más pequeñitas, ¿verdad? Eran ya una tecnología diferente, y los registros eran totalmente manuales. O sea, cuando digo manuales, era que, bueno, los recibos todo se hacía a manuscrito, en tarjetas de cartón, ¿verdad? Ahí se llevaban todos los registros de todos los asociados. La posibilidad de error que había
porque cada teclazo era una posibilidad de error. Entonces, pero así era antes, sí, ¿verdad? Y así fue como se comenzó. Como le decía, a mí me tocó también comprar una microcomputadora para comenzar ya en este cambio tecnológico, pero también no fue fácil porque eso requería su propio sistema operativo. Hay que aprenderse primero un sistema operativo, luego el software. Había que desarrollarlo, había que casarse con un desarrollador ¿verdad? Y cuando había problemas y no estaba él, era un problema seriosísimo, ¿verdad? Ya ahora las cosas son totalmente diferentes. Había poco personal, o sea, estaba el gerente y estaba una secretaria todavía, nada más. Y entre los dos hacíamos todos los trabajos que había que hacer. Recuerdo que Amalia Chanto, que es la hija de don Juan Chanto, el profesor don Juan Chanto, trabajó mucho tiempo en la cooperativa. Luego estuvo conmigo Enrique Madrigal. Enrique Madrigal es de Santa María, es el papá del que fue recién gerente de Copedota, este muchacho Madrigal. Había una muchacha que trabajaba por horas haciendo un poco de aseo ahí, no sé si por horas y algunos días nada más, ¿verdad? Pero era así muy, muy sencillo. Ya cuando comenzó a funcionar en este edificio, ya yo no estaba aquí. Estuve en la primera etapa cuando estuvo la construcción, ¿verdad? Pero aquí realmente no estuve de ahí para atrás sí, y recuerdo más por lo que le comenté, de que durante mucho tiempo fui miembro del Consejo de Administración y estuve muchas veces de presidente. Para todos es conocido que el desarrollo de esta zona, el desarrollo en todos sentidos, ha sido a través del cooperativismo. Pareciera muy fácil ahora porque ya como que no hace falta hablar de definiciones de cooperativismo, principios cooperativos, etcétera, etcétera, que antes fue una situación de convicción, o sea, había que convencer a las personas para que entendieran cómo funcionaba y para qué servía una cooperativa, ¿verdad? Y sobre todo esta que era un poco más específica en cuanto a ahorro y crédito, ¿verdad? Porque primero aquí existieron, todos sabemos, en 1960, dos cooperativas de caficultores que de alguna manera pues tenían estas actividades como sus propios asociados, pero una específica sobre ahorro y crédito era un tanto diferente, ¿verdad? Después de la crisis en donde desapareció Fedecrédito, desapareció el Banco Cooperativo, etcétera, pues ya hubo una regulación. Se quiso como meter las cooperativas de ahorro y crédito dentro del ambiente financiero y entonces fácilmente no se hacía la separación entre una cooperativa y un banco, ¿verdad? Incluso una persona de la calle decía el banco, no sé si todavía se da, que a veces uno se refiere a Cope San Marcos como debe ir al banco a pagar o al banco a esto, ¿verdad? Entonces, para mí eso como que llegó a fusionar todo el sistema financiero y afectó un poco la ideología cooperativa. Esta cooperativa
se inició primero muy dispuesta al ahorro, muy pequeños ahorros. Entonces también los créditos no pequeñitos, ¿verdad?, que servían para solucionar, no recuerdo exactamente alguna persona en especial, pero sí muchos casos de proyectos muy pequeñitos y necesitaban un empujoncito de eso, ¿verdad? Y sí recuerdo un tallercito, no sé, con el mismo comercio, gente que pudo desarrollarse con ayuda de préstamos de Cope San Marcos, pero sí el inicio fue en esos términos. No hubo un gran proyecto, por ejemplo, para financiar, primero porque no tenía capacidad, y luego que los asociados eran funcionarios, empleados de las dos cooperativas más importantes, Cope Terrazú y Cope Santos en ese momento. Pero conforme se fue abriendo, ya comenzó a colaborar con proyectos muy pequeñitos, muy pequeños. Pequeño le digo un taller de pintura, un taller mecánico pequeñito, una pulpería, cosas así. Ese fue el comienzo. Muy importante lo siguiente: los asociados de la cooperativa deben tener suficiente interacción con la administración de la cooperativa, y a su vez la administración de la cooperativa debe estar dándole constantemente, o sea, debe ser algo mutuo, recíproco, porque no hay que olvidar que se trata de una organización de tipo social también. Por definición es un conjunto de personas, dice la definición, y no de capitales, ¿verdad? Entonces sigue siendo lo más importante la persona. Motivar a esos nuevos asociados, que no sé quiénes son en este momento, pero motivarlos a que traigan cualquier inquietud que tengan, ¿verdad?, a la cooperativa. Yo sé que ahora pues hay mucha regulación en cuanto a manejo de tasas de interés, por ejemplo, y que no se puede ofrecer las mejores condiciones pero todo eso es importante hablarlo, porque al final los dueños de la cooperativa son los mismos asociados, ¿verdad? Y entonces son los que debieran de tener la suficiente amplitud de proponer cosas en beneficio de ese gran grupo que son los asociados, ¿verdad? Yo quisiera, como último, pues enviarles un saludo a los asociados de Cope San Marcos, y agradezco a esta administración actual que ha tenido esta deferencia, y que a través de tantos años, porque ya son 50 años el próximo 2023, y bueno, y agradecer también, agradecer al cielo, agradecer a Dios que me dio la oportunidad de estar como asociado fundador y de alguna manera tener pues alguna participación, alguna contribución en el desarrollo de estos 50 años de Cope San Marcos. Muchas gracias.